y estamos, ¿no?, en esa guerra, digamos, de cuarta generación, que sí, esto ya ponerle generación, estamos en una transformación de la guerra, que es híbrida porque evidentemente afecta, ¿no?, a distintos y a todos los factores, la psicológica, la económica, la política, la social, ¿no? Por otra parte es asimétrica porque las fuerzas de uno y de otro, las fuerzas del EZLN o las fuerzas de las fuerzas populares o de los movimientos populares o de las lógicas de resistencia, no tienen manera de competir en el ámbito estrictamente de parqué militar. Tercero, son de baja intensidad, ¿no? Es decir, porque comprometen a la guerra contra insurgentes, la guerra contra el narcotráfico y la reversión de procesos. Y por último, es una guerra antiterrorista. Es decir, el concepto del terrorismo como un concepto global que implica también la articulación del miedo. Entonces, es el control político del miedo. Lo que es, por tanto, la lógica, digamos, del liberalismo militarizado que llamo, es decir, es fundamentalmente el control también político del miedo, el control de las personas, el control de la seguridad, los elementos que van desplazando y que nosotros lo vemos aquí. Aquí también existe una militarización de la sociedad completamente distinta, que tiene que ver con el Big Data, que tiene que ver con el control, por ejemplo, ¿no?, que está sucediendo, y esos grandes cambios que permiten lo que se llama la guerra neocortical, la guerra del neocórtex, que es el control de la mente. ¿No? Eso es fundamentalmente el objetivo. No se trata de eliminar al enemigo, sino hacer que el enemigo trabaje para ti. En otras cosas, es decir, no hace falta eliminar el cuerpo, sino eliminar la mente. Cuando tú tienes el control de la mente, tienes el control. No se trata del control de la mente en la guerra psicológica articulada en la década de los 60, donde los Beatles no eran el enemigo porque no sé qué, o sea, o el LSD o ese tipo. No, es el control fundamentalmente en la lógica de que todo lo que vaya contra la economía de mercado, todo lo que signifique, por tanto, una lógica contra el individualismo, porque eso es la guerra neocortical o del neocórtex, es decir, un individualismo extremo que significa un autismo social, lo cual obviamente disuelve las posibilidades de lucha contra el capitalismo. Es decir, se trata, por tanto, no de matar al enemigo, sino de disolverlo y articularlo en la propia dinámica neoliberal. Y por eso uno se empodera, y por eso uno no solamente se empodera, ¿no? Uno dice, ¿empoderar de qué? No, tengo alumnos que se empoderan. Le digo, sí, el que pone la nota al final soy yo. Tú empoderas de todo lo que quieras, ¿no? Claro, es una lógica asimétrica de poder. O sea, esto llevémoslo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, no desarrollemos el ejemplo, ¿no? Pero evidentemente ese es el criterio. Y después hay que no solamente estar empoderados, sino que ahora tenemos que tener iniciativa, pero la iniciativa se llama de otra manera, hay que emprender. Entonces somos emprendedores y empoderados, ¿no? Eso al capitalismo se la reflanflinfla, es decir, porque eso no lo afecta, ¿no? Lo mismo que está pasando con determinado tipo de debate, que no me voy a meter en ello porque es herir la sensibilidad, pero que en el fondo están, entre otras cosas, diluyendo las lógicas de las clases sociales, que no quiere decir que no me quiero meter, no es un problema. Eso es lo que es la guerra neocortical, del neocórtex. Eso está articulado por el gobierno norteamericano, ¿no?, a partir del 2015-2016, y tiene que ver también con todos los factores que estamos teniendo ahora. Es decir, me imagino que ustedes tienen, ¿no?, teléfonos móviles como lo tengo yo, y que eso significa, ¿no?, que continuamente saben dónde estás, qué es lo que haces, qué compras, qué no compras. Y recuerden ustedes que en esta guerra neocortical el control de la información es poder, y el control de esos factores están en manos de las transnacionales. Hoy sale un muy buen artículo en La Jornada de México de Silvia Rivero, que es el control de las vacas y de los cerdos en el ámbito de los chips que proponen Monsanto, la Pfizer y los demás, que van a permitir que nosotros supuestamente cuando vamos a comprar carne de cerdo o carne, no nos pase el problema de la carne mechada, pero que en definitiva vamos a creer que conocemos todo, porque nos van a decir cuándo fue ordeñada, qué máquina la ordeñó, quién cortó en el mercado, quién la hizo, todo eso. Dice, sí, pero lo que se oculta es cómo y de qué manera eso está controlado por las transnacionales en el ámbito, ¿no?, de la dinámica de lo que significa una ruptura con la economía campesina, que es otra parte de los megaproyectos. Por tanto, ese capitalismo verde,
que se articula por ese lado, es parte también de este neoliberalismo militarizado. Yo lo dejaría aquí porque creo que hemos dicho ya suficiente